continuar entonces con esta serie. Antes de empezar, quería hacerle llegar, ayer nos comunicamos con el pastor de Chile, con el pastor Hernán. No todos lo conocen, pero él llamó para saber cómo estábamos y todo. Bueno, le conté de cómo estaba la congregación. Él nos visitó por 2 veces y él se gozaba de saber que el Señor estaba continuando su obra. Y bueno, les mandaba saludos y me dijo: voy a estar viendo la predicación para ver si le vas a dar un saludo. Bueno, así que eso también me enseñó que hay personas en otros lugares que seguramente estas predicaciones las ven por internet, está en YouTube, está en Facebook, y no estoy haciendo propaganda de la página, pero sí somos conscientes de que estas predicaciones llegan a otros lugares, y es por eso que debemos poder exponer de alguna manera fiel su palabra, porque ahí atrás de esa pantalla, ahí atrás de las páginas de internet, también hay mujeres que deben ser guiadas por el Señor. Así que bueno, el saludo cordial del pastor Hernán Contreras de Chile para cada uno de ustedes. El hermano Julián debe estar alegre porque es un chileno, nos saludó. Así que, bueno. Vamos a empezar entonces, habiendo leído esos pasajes, vamos a recordar un poco que hemos empezado a partir del capítulo 1, hemos pasado al capítulo 2 y hemos estado viendo a partir de este capítulo la exhortación de Pablo a la iglesia de Éfeso. Pablo empieza un segmento a partir del capítulo 2 exhortando a los hermanos que se habían distraído con las fábulas de viejas cosas, de esas genealogías que estaban buscando ellos para poder de alguna manera tener un nivel superior a los demás. Fábulas de falsos maestros que habían distraído tanto a hombres como a mujeres y los habían llevado a desviar su mirada del Señor y de la ocupación que debía tener la iglesia. Y eso también había llevado a desordenar la vida de la congregación. Y Timoteo, por medio de esta carta, debía corregir el error doctrinal, el error en el cual habían caído por estos falsos, y así también animar a los hermanos a volver, a que vuelvan, ¿a qué? A que vuelvan en sí. ¿Para qué? Para que empiecen nuevamente a reflejar a esa iglesia que Dios había diseñado, a esa iglesia que Jesucristo dijo: yo edificaré mi iglesia, y la iglesia debía estar reflejando a Cristo, y ellos se estaban distrayendo de esa tarea. Entonces, el hermano Pablo le está diciendo a Timoteo, cuando se reúnan en la oración, en la adoración pública, cuando se reúnan con la iglesia, dice ahí que los hermanos debían orar en todo tiempo, debían orar por la salvación de los perdidos, tanto así como por los políticos y todos los que están en eminencia. Pablo manda a los hombres a orar en la reunión congregacional. De la misma forma, Pablo también exhorta y manda a las mujeres a que usen la reunión de adoración de una forma legítima. ¿Qué quiero decir con eso? Que las reuniones en Éfeso estaban siendo usadas por las hermanas no para ir y adorar, sino estaban usando ese día de adoración para exhibir sus riquezas, para llamar la atención de los demás hacia ellas mismas. Entonces Pablo, como hemos leído esos versículos de a partir del 8, Pablo manda a las mujeres, dice: está bien, yo mando a que se arreglen, le dice Pablo, que se adornen con ropa decorosa, con ropa que esté en armonía con su identidad. Eso ya lo hemos aprendido. Esa identidad que tenían en Cristo Jesús, ellas debían vestir como esas cristianas, pero también que al momento de arreglarse, al momento de adornarse, debían hacerlo sabiendo que les avergonzaría si los ojos de los demás estén sobre ellas. O sea, antes de vestirse, debían ellas pensar que si la ropa que tienen iba a llamar la atención de los demás, y no estoy hablando solamente de hombres, sino también de mujeres, debían ellas considerar su atavío, su adorno, para no ser de tropiezo y no ser de distracción para nadie en la reunión de adoración. Y también debían hacerlo con autocontrol.
como corresponde a mujeres que dicen tener temor de Dios. Esos pasajes que hemos visto, hemos aprendido que esto es lo que Pablo le está diciendo. Si ustedes temen a Dios, entonces tengan temor de ser tropiezo a otros que vienen también a adorar a Dios. Teman a Dios. Pero Pablo no termina ahí, continúa con su exhortación y en este caso continúa con la exhortación a las mujeres de la congregación en Éfeso. Y ahí continuamos en el versículo 11, donde dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino a estar en silencio. Parecen palabras fuertes las que está usando Pablo, ordenando de alguna manera que las mujeres estén en silencio, callen en la congregación. ¿Y por qué digo parecen palabras fuertes? Porque estamos hoy en nuestros días con el feminismo en brote, estamos con la revolución femenina por todos lados, se hace visible incluso en congregaciones donde el feminismo ha tomado cierto control en las congregaciones. Y al decir la mujer calle en la congregación, yo no permito que la mujer hable, que esté en silencio. Es chocante, pensando también en otras personas, como les dije, que posiblemente estén viendo, tenemos que buscar en sabiduría qué es lo que el apóstol está tratando de decir, cuáles son esos límites, cuáles son esas indicaciones que Pablo está dando a esta iglesia cuando les está diciendo la mujer que aprenda en silencio. Como también sabemos que hay tantas desviaciones, tanto manejo, manipulación de estos pasajes. Y antes de que alguna hermana saque conclusiones erradas, antes de que se enojen con Pablo, o antes de que quieran apedrearme, les pido por favor, hermanas, mujeres, que sean pacientes y escuchemos todo el consejo de Dios. Como les dije, posiblemente hoy no sea todo, pero seamos pacientes. O sea, no se vayan a sus casas con, ¿qué habrá que...? No, sean pacientes. De alguna manera el Señor quiere enseñarnos algo y lo va a hacer. Y Dios quiera que nosotros podamos abrazar estas verdades. Entonces escuchemos con paciencia todo el consejo de nuestro Dios. Estos pasajes que nosotros vamos a empezar a escudriñar, según lo que he estado buscando, indagando, incluso Biblias con comentarios, habían comentarios que decían que Pablo está usando estas palabras porque de alguna manera él manifestaba, ustedes saben que Pablo no se casó nunca, no tuvo mujer, entonces está diciendo que él tenía una postura machista, entonces por eso es que está diciendo que las mujeres callen en la congregación. Otros pensaban que era cultural, que porque la cultura trataba de esa forma, porque vamos a ver un poco de eso también, Pablo está diciendo esto, porque él se está guiando por la cultura nada más. Otros incluso dicen, esto en comentarios bíblicos, en comentarios bíblicos encontré esto, o sea, si tienen Biblias con comentarios sean sabios en escuchar. Porque si simplemente, por eso es que la palabra de Dios debe ser quien nos guíe. Porque hay comentarios que posiblemente puedan desviarnos, de tal forma que decía que Pablo está diciendo esto porque en ese contexto la mujer no era adiestrada, no era, de alguna manera había mucho analfabetismo, entonces la mujer no podría guiar una iglesia, no podría hablar en la iglesia, entonces le está diciendo Pablo, si no saben, si no tienen la capacidad de hablar, si no han estudiado, si no se han preparado, callen en la congregación. Yo dice, wow, o sea, ¿a qué dimensiones ha llegado las conclusiones del ser humano en tratar de buscar la interpretación cuando la Biblia se interpreta sola? Entonces debemos tener cuidado de incluso leer comentarios y que sea el Espíritu de nuestro Dios
quien guíe en todo el consejo de la Escritura lo que verdaderamente Pablo está tratando de decir. Y es por eso que he titulado este sermón, Volviendo al diseño de Dios para la mujer. La mujer ha sido diseñada por Dios, así como el hombre. La mujer tiene un diseño tanto en la sociedad, como en la familia, como en la iglesia. Las hermanas en Éfeso se habían distraído tanto que estaban tomando un lugar que no les correspondía. Y es necesario que la iglesia en Éfeso debía volver a su rol principal, debía volver al diseño original que Dios había creado para la mujer. Y así también en nuestros días, y así también nosotras mujeres, ustedes mujeres, deben apreciar la palabra de Dios para volver al diseño que Dios les ha dado. Y así también los varones, porque no es solamente para las mujeres. El tono de Pablo que está usando en estos pasajes sigue siendo en una forma autoritaria. De alguna manera él está tomando la autoridad de apóstol, de inspirado por Dios. Está diciendo, yo quiero, como venía diciendo, yo quiero que la mujer se atavíe, yo mando a que la mujer se atavíe. De la misma forma, él está continuando con esto. Pero escuchen lo que dice. Pablo le sigue escribiendo con esa autoridad de apóstol y le dice a Timoteo, Timoteo, yo te mando a que la mujer en la congregación aprenda. Porque cuando llegamos a estos términos, la mujer que en la congregación esté en silencio, entonces lo primero que pensamos, entonces no puede hacer esto, no puede hacer aquello, no puede hacer aquello. O sea, primeramente vamos a lo que no puede hacer, lo que no puede hacer cuando el Señor nos guía a ver esa primera palabra que dice aprenda. Es una forma positiva de decir algo. Pablo le está mandando a la iglesia, ¿qué le está diciendo Timoteo? Cuando la iglesia se reúna, deben entender que es un medio donde los creyentes van a ser enseñados. Esto que estamos haciendo ahora es un medio donde el Señor usa para que nosotros seamos instruidos en su palabra. Y entonces Pablo le está diciendo que la mujer aprenda. O sea, cuando se reúnan, cuando la mujer se arregle de una forma decorosa y venga a la reunión, ella tiene que aprender. Debe aprender. ¿Y qué es lo que debe aprender? ¿Qué es lo que la iglesia primitiva aprendía cuando se reunían? En Hechos capítulo 2, 42 dice que los que estaban reunidos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. O sea, ellos estaban aprendiendo lo que los apóstoles les estaban enseñando. Y los apóstoles no solamente enseñaban, hermanos, a hombres, sino estaban ahí hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Pero estos pasajes también nos hacen ver, cuando Pablo está mandando que las mujeres vuelvan a su sentido original, tanto no distrayendo a nadie, sino venir a adorar, y ahora les está diciendo, tienen que aprender, mujeres tienen que aprender. Es evidente que Pablo les está exhortando a algo muy importante. Porque la iglesia en Éfeso, como dije antes, se había descuidado, y estos doctores de la ley, estos falsos maestros, de alguna manera estaban dejando de lado a estas mujeres, a estas cristianas, a estas hermanas en Cristo. Estos falsos maestros los estaban dejando. Por el contexto puedo decir esto. Nosotros vimos ya en el capítulo 1 que estos falsos maestros, estos supuestos maestros de la ley, eran de un trasfondo judío. Y ahora vamos a ver un poco la cultura. Eran de un trasfondo judío, y la historia cuenta que los rabinos, los maestros judíos, por tradición, tenían a las mujeres como en una segunda categoría. No les permitían estudiar, no se las tomaba en cuenta como para su aprendiz. O sea, no iban a tomar a una mujer como aprendiz, como su discípulo, iban solamente a los varones. ¿Y por qué digo que es por tradición? Porque el Antiguo Testamento no enseña eso. Ellos habían adoptado una postura, y por esa postura ellos estaban
tomando una situación ante las mujeres y las estaban dejando de lado. Los rabinos no iban a invertir tiempo en enseñar a una mujer. A veces ni siquiera querían hablar con ella. Era mal visto en su época que un rabino o que un maestro esté hablando con una mujer. ¿Recuerdan cuando en Juan capítulo 4, 27, Jesucristo se acerca a una mujer, a la mujer samaritana? Cuando los discípulos lo vieron, dice, se maravillaron, se admiraron de que hablaba con una mujer. ¿Cómo el maestro hablando con una mujer? Pero no solamente en Éfeso estaba de alguna manera la influencia judía, en ese tiempo también existía la influencia griega. Y saben que los griegos tenían a la mujer como objetos de su propiedad. No eran dignas, no les daban el honor que Dios les da en las Escrituras. Un historiador, William Barclay, dice acerca de las mujeres en esa época griega: la mujer griega decente tenía una vida muy confinada, encerrada. Vivía en su propia habitación en la que no entraba otro que no sea su esposo, ni siquiera se mostraba en las comidas, en ningún momento aparecía sola en la calle, nunca iba a ninguna reunión pública. Las mujeres también en la influencia griega, incluso en los templos, se las usaba como objetos para que los hombres usen eso para la adoración. Las mujeres eran tomadas en menos, tanto en lo que es la influencia judía y la influencia griega. Pero Pablo, conociendo ambos trasfondos, porque Pablo era judío, pero también estaba viendo la influencia judía, conociendo ambos trasfondos, y habiendo incluso estado en Éfeso por 3 años, él sabía muy bien qué es lo que estaba pasando. Entonces, por esta razón, Pablo va a intervenir, va a instruir a Timoteo. Y lo primero que va a hacer, y lo primero que vamos a estar examinando es esto. Pablo sale en la defensa de la mujer, diciendo a Timoteo que las mujeres, que las hermanas, tenían el mismo derecho que los hombres de aprender. Tanto hombre como mujer tienen igualdad en esto, tienen el mismo derecho de aprender. Y en otras palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo: Pablo, tienen que enseñar a las mujeres. La mujer tiene que aprender, y para aprender alguien le tiene que enseñar, entonces tienen que invertir tiempo en la enseñanza a las hermanas. Pero lo segundo que va a hacer Pablo en estos pasajes es poner un freno a las hermanas que habían reaccionado a ese maltrato, a esa mala situación que estos falsos maestros estaban llevando en la iglesia de Éfeso. Va a frenar a esa reacción. Ante esos abusos de los falsos maestros, las hermanas estaban reaccionando, pero yéndose a un extremo. Las hermanas estaban intentando posicionarse en un lugar que no les correspondía. Se estaban queriendo posicionar por encima de estos falsos, de los maestros, y Pablo va a recordarles cuál es el rol de la mujer. Así que vamos a estar en estos versículos viendo todas estas cosas. La defensa de Pablo primeramente. La mujer aprenda. En el griego esta palabra tiene la intención de decir de que una persona debe ser informado, debe aumentar su conocimiento, y de esa palabra deriva la palabra que nosotros conocemos como discípulo o aprendiz. La mujer aprenda, la mujer debe ser un aprendiz, debe ser un discípulo. Pablo está ofreciéndoles a las hermanas la posibilidad de volver al diseño original de Dios para la mujer, en derecho y en función, porque antes se las dejaba de lado, pero ahora Pablo les está poniendo en igual de condiciones en cuanto a lo que es el discipulado en la iglesia.
aunque parezca obvio, mis hermanos, posiblemente, bueno, pero eso es obvio, en la iglesia tienen que aprender las dos. Parece obvio para nosotros, pero no era obvio en esa época, y yo les aseguro que muchas personas en nuestro contexto no lo ven como obvio. Porque hay excesos, hay excesos. He escuchado que prácticamente en una congregación entra una mujer y no puede ni siquiera abrir la boca hasta que se va de la congregación. Pablo estará queriendo decir eso, no pueden emitir una palabra. Y si van a cantar, dice otros, si van a cantar, primero que empiece el hombre y después la mujer, para que no se escuche la voz de la mujer. Excesos, excesos por todos lados. Por eso no es tan obvio. Y lo que nosotros estamos aprendiendo por medio de estos pasajes, cómo es que una iglesia debe funcionar, cuál es la función del hombre y de la mujer, y es por eso que debemos prestar atención, para que nosotros podamos vivir conforme al diseño original de nuestro Dios. Y así sí vamos a aprender a funcionar como Dios manda. Entonces Pablo le está diciendo, el hombre y la mujer deben aprender. La mujer tiene el mismo derecho. Pregunta, ¿el hombre y la mujer son iguales en todo? Eso es algo que debemos pensar y vamos a responder a lo largo de todas estas enseñanzas que vamos a estar en estos pasajes. ¿El hombre y la mujer son iguales en todo? Incluyendo en sus funciones en la iglesia, la familia y la sociedad. Pablo está diciéndoles que están en igual de condiciones, pero en todo. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, Pablo hace la defensa de la mujer y le dice que cuenta con los mismos derechos. La mujer aprenda. La mujer, hermanos, según la Biblia, disfruta de los mismos derechos y beneficios espirituales que los varones. Son iguales en dignidad, valor, importancia. La vida del hombre no vale más que el de la mujer. Dios los ve a los dos de la misma forma porque los dos fueron creados a la imagen de Dios. Así que antes de sacar conclusiones, vamos a ver cuál es la importancia que Dios le da a la mujer para no llegar a esas conclusiones erradas de que es machismo lo que Pablo está diciendo, es cultural o es el diseño de Dios que Pablo está enseñando. La mujer era igual en dignidad, era igual en valor. Y vamos a examinar un poco de esto. Vamos a dar un vistazo al Antiguo Testamento. Voy a citar solamente algunos pasajes y otros los voy a ir contando para no distraernos y para que podamos prestar atención. En Génesis 1:27 nosotros vamos a ver que Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y los dos, hombre y mujer, reciben la bendición de Dios. No es que Dios aparta al hombre para dar su bendición, sino que a los dos les da su bendición. Génesis capítulo 1, 27 al 28. Mis hermanos, es necesario abarcar todo el consejo de Dios para ver que Pablo no está haciendo diferencia, no está tratando de humillar o minimizar a la mujer. Y es por eso que vamos a llegar a estos versículos del Antiguo Testamento para entender que son iguales ante Dios, pero hay unas diferencias también que debemos considerar. Dice en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. ¿Qué? Varón y hembra los creó. A los dos los creó Dios. Y los bendijo, los bendijo Dios, a los dos, los bendijo, plural. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, o ponerla bajo su dominio, y enseñoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, Dios en su creación los crea a los dos y a los dos les da su bendición. Vayan juntos. Según lo que Él les ha dado a hacer, vayan y háganlo. Yo les doy mi bendición.
Ahí podemos ver que Dios crea al hombre y a la mujer, es Él nuestro creador. Como les dije, hay muchos textos que podemos citar, pero voy a ir solamente a algunos para poder nosotros entender que Dios los trata por igual. Él no hace diferencia entre hombre y mujer, como para tratar a la mujer de una forma vana. Por eso es que digo que los judíos en un tiempo entendieron mal la instrucción de Dios. Y empezaron a tomar por cultura o por tradición o por enseñanzas falsas de tratar a la mujer, la veían de otra forma. En Éxodo capítulo 12, no lo busquen porque voy a leerlo, no voy a leerlo, voy a instruirles nada más. En Éxodo capítulo 12, el Señor va a instruir acerca de la Pascua, cuando va a liberar a su pueblo, donde hombres y mujeres estaban esclavizados. Él dice que las familias en las casas debían matar un cordero y pintar el dintel de la puerta para que cuando venga la muerte vea la sangre y no entre en ese lugar. Pero en ese lugar estaba esa instrucción que Dios le está dando, era para la familia, entonces era para hombres y para mujeres. Dios le da la misma instrucción a hombres y a mujeres porque la vida del hombre como la vida de la mujer eran importantes. Y Dios las está tratando por igual. No es que solamente salvó a los hombres ese día, sino que también a las mujeres. Pero también podemos ver una vez que ellos son liberados y llevados ante el monte Sinaí, Dios cuando le da la instrucción a Moisés, cuando le da las tablas escritas de la ley, no se le da solamente a los hombres, sino también a las mujeres. Eso lo van a encontrar, léanlo en sus casas en Éxodo 20. Dios le da su ley a los hombres y a las mujeres, los trata por igual. Ustedes tienen estas bendiciones, ustedes tienen esta misma responsabilidad. Tanto los hombres deben obedecer los mandamientos de Dios, pero también las mujeres deben hacerlo. Dios las está tratando por igual. Y también vamos a ver a lo largo de la lectura que tengan ustedes en el Antiguo Testamento, que las mujeres colaboraban incluso en el santuario, a la entrada del santuario, y eso lo van a ver en Éxodo 38:8. Van a ver que las mujeres participaban de una forma activa en lo que es la adoración, en la congregación o en el santuario. Vamos a ver más adelante incluso que Dios, hablando acerca de la consagración que las personas debían tener hacia Dios, no solamente dice cuando los hombres se consagren a mí, sino también que incluye a las mujeres. Y eso sí lo voy a leer, dice en Números 6:2, estoy con Pablo. Dios instruyendo a Moisés acerca del pueblo, le dice en Números 6:2, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se aparte haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová. ¿Quiénes se podían dedicar a Jehová? ¿Quiénes podían hacer ese voto de nazareo? Hombre o mujer. O sea, Dios las está tratando por igual. Hombre y mujer podían apartarse para Dios. Podían hacer ese voto de nazareo. Entonces las mujeres tenían su participación en la adoración, en el servicio a Dios, en el tabernáculo. Y si alguno ha leído el Antiguo Testamento o vuelve a leer el Antiguo Testamento, preste la atención, las mujeres tuvieron participación en todo momento, mientras Dios ejercía su dominio en todo el pueblo. Y no solamente esto, Dios también, no solamente habló directamente con los hombres, Dios también Dios también se refirió, habló con mujeres directamente. No es que usó a hombres, mira, necesito hablar con tal mujer. Llama a un profeta, ve y dile a esa mujer que yo le estoy diciendo. No. Cuando él quiso hablar a una mujer, lo hizo directamente. Él no hizo diferencia tampoco en eso. Y esto búsquelo en sus casas. Ustedes van a encontrar que Dios habla directamente con Eva en Génesis 3:13, una relación con la mujer. En Génesis 16:8 van a ver que Dios habla con Agar. En Jueces capítulo 13, versículo 3, van a ver que habla con la mamá de Sansón. O sea, Dios cuando quiso hablar a una mujer, Él habló directamente, etcétera. Hay varias citas que podemos hacer.
Y así también el hombre y la mujer tenían las mismas responsabilidades. Por ejemplo, ya hemos visto que Dios habla directamente con ellos, Dios les da las mismas leyes, Dios les manda a las mujeres a que sean partícipes también en la vida de lo que era la congregación en ese momento, en la adoración y todo, pero también como han sido instruidas por la ley del Señor, ellas debían enseñar a sus hijos. Tanto hombre como mujer debían instruir a sus hijos, y eso lo vamos a encontrar en Proverbios 6:20. Hay muchos pasajes, pero voy a traer uno solo. Proverbios 6:20 dice, hablándole al hijo, dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Otra vez, Dios tratándoles por igual. Hombre y mujer debían tener esa responsabilidad para instruir a sus hijos, y obviamente los hijos debían escuchar a padre y a madre, hombre y mujer. Entonces vemos a través de estos pasajes del Antiguo Testamento que las mujeres eran tomadas en cuenta por Dios. No eran dejadas de lado, no eran menospreciadas por Dios. Para Dios no eran menos importantes que los hombres. Él las trata por igual. Pero al decir que Dios les dio las mismas bendiciones, al decir que Dios les dio las mismas responsabilidades, al decir que Dios les dio a las mujeres las mismas promesas, los mismos derechos, mis hermanos, no estoy diciendo que también las mujeres tienen las mismas funciones. Dios los creó en igualdad de condiciones, pero con distintas funciones. ¿Se entiende esto? Dios nos creó. Todos esos pasajes eran para mostrarles que Dios trata por igual a hombre y a mujer. Pero hombre y mujer son iguales delante de Dios, pero no son iguales en su función. En su diseño Dios les dio los mismos derechos, como ya lo hemos visto, no quiero ser repetitivo, pero la mujer y el hombre tienen distintas funciones. Y también lo vamos a ver en el Antiguo Testamento, haciendo referencia a algunas cosas que ustedes van a aprender y van a saber meditar también. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, hablando de la función de la mujer y el hombre, nosotros no vamos a poder encontrar en su lectura del Antiguo Testamento, no vamos a poder encontrar un libro escrito por una mujer. ¿O alguno lo encontró? Pero está Ruth, está Esther, pero no lo escribieron las mujeres. No vamos a encontrar un escrito por mujeres. No porque no supieran escribir. O sea, eso es lo que quiero que... No como esas personas que comentaban en Timoteo, es decir, trataban de ignorantes a las hermanas, entonces mejor que callen. Antes de que se manden una macana al decir, porque no saben, no son instruidas, mejor que callen. No, Dios no le mandó a escribir a la mujer en el Antiguo Testamento, no porque no sepan escribir. Y si Dios hubiese querido que las mujeres escriban, les hubiese enseñado. Si es por limitación de aprendizaje nada más. No, Dios no manda a la mujer a escribir en el Antiguo Testamento porque no era su función. No vamos a ver, por ejemplo, tampoco en el Antiguo Testamento a mujeres reyes. Reyes. No había mujeres reyes, salvo, hay algunos que se han leído, salvo una mujer llamada Atalía. Y eso lo van a encontrar para que vean, no estoy escondiendo nada. Había una mujer llamada Atalía que vino a ser rey en Segunda de Reyes 11, pero no fue por la disposición de Dios, sino porque ella usurpó el reinado. Que es distinto. O sea, pero hay una reina ahí. Sí, pero usurpó el reino. Tomó un lugar que no le correspondía. Y eso precisamente es lo que estaban tratando de hacer las hermanas en Éfeso. Usurpar un lugar que no le correspondía, hacer una función que no les había sido encomendada. Entonces no vamos a encontrar mujeres reyes, no vamos a encontrar mujeres sacerdotes en el templo, haciendo los sacrificios, entrando a la presencia de Dios como el sumo sacerdote. No vamos a encontrar a mujeres haciendo eso.
No vamos a encontrar a mujeres que hayan tenido un ministerio profético continuo. O sea, de alguna manera que hayan profetizado como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, un ministerio profético continuo. No hay mujeres que tengan el ministerio profético. Aunque, como les dije, hay personas que están viendo y van a decir, no. Yo encuentro en el Antiguo Testamento que había mujeres profetizas. Y es verdad, no lo voy a esconder. La Biblia dice en Éxodo 15:20, hablando de María, ustedes van a leer, dice que ella era profetisa. Ustedes van a ver en Jueces, capítulo 4, del 4 al 6, van a ver que Débora es usada por el Señor también para darle un mensaje de parte de Dios a Barak y se la nombra como profetisa. También vamos a ver en Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 14, a Hulda, una mujer llamada también profetisa. Y también vamos a ver en Isaías, capítulo 8, versículo 3, a la esposa de Isaías, que también se la nombra como profetisa. Estas mujeres, hermanos, fueron usadas por Dios en un momento específico para hacer la voluntad de Dios, pero lo que no vamos a encontrar es que ellas hayan estado de continuo profetizando de parte de Dios. Fue un momento específico por una situación específica que Dios usó a tal persona, a tal mujer, para dar un mensaje. De Débora van a escuchar eso, que Dios le dijo, ve y dile esto. Después no van a escuchar profetizando después a Débora. Y así no vamos a encontrar a mujeres que hayan tomado ese ministerio profético como lo hizo Isaías, como ya les nombré a los profetas. Ni siquiera vamos a encontrar, ustedes si estudian teología, ni siquiera vamos a encontrar entre los nombres de los profetas mayores o menores a una mujer. Ahora, antes que se vuelvan a enojar, al decir que el hombre y la mujer tienen distintas funciones y que las mujeres no hayan tenido esa participación en la historia, ya como que se pueden... Bueno, ya les mostré que cuántas veces participaron y todas las funciones que cumplieron las mujeres, pero cuando vamos a este tema, no estoy queriendo decir que la mujer, al tener una distinta función, sean menos importantes para Dios. Por favor, hermanas, no lleguen a esa conclusión. O que ustedes espiritualmente valgan menos para Dios. O que a través de estos pasajes, al decir, bueno, como en la Biblia no hay ningún escrito por Dios, por una mujer, Dios está menospreciando a las mujeres. Si llegamos a caer en esas conclusiones, hermanas, es que están siendo influenciadas por la cultura, por su carne y por el diablo. Porque el diablo es aquel que quiere que rompamos el diseño de Dios. Entonces, yo les estoy siendo claro, Dios las ve igual, Dios no las menosprecia, Dios quiere que ustedes cumplan su función, pero no es la misma función que Dios le dio al hombre y a la mujer. El enemigo, hermanas, el enemigo quiere que ustedes, tanto en la iglesia, como en sus hogares, como en la sociedad, rompan el diseño que Dios diseñó para ustedes. Pero si aprendemos a cumplir nuestra función, los varones, y así también aprendemos a cumplir la función las mujeres, aprenden a cumplir su función las mujeres, esto va a llevar gloria a nuestro Dios porque Él va a estar guiándonos a seguir su diseño, el diseño que Él ha establecido. Pero tristemente entendemos que yo no conozco la mente de ustedes. No sé si ustedes van a poder, las mujeres, decir amén a todo esto, pero bueno, yo les estoy mostrando en la fidelidad, en el temor del Señor, cuidando también sus corazones para no irnos a los extremos. Estoy tratando de mostrarles que Dios las ve igual. Pero sé también que tanto los que están ahí afuera, personas que van a otras congregaciones, o incluso los que están acá adentro, no quieran aceptar esto.
y que tengan esa lucha de decir, no sé si Dios está tratando de decir eso. O algunas van a decir, bueno, pero eso lo que vos dijiste está en el Antiguo Testamento. Bueno, voy a tener un poco más de tiempo, tengan paciencia, porque quiero mostrarles lo mismo en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, mis hermanas, nosotros vamos a poder ver también el mismo patrón. No se repite, no se hace solamente en el Antiguo, sino también en el Nuevo, porque no es cultural, es por diseño. Nosotros vamos a ver en el Nuevo Testamento que Dios, así como en el Antiguo Testamento, habla con María, la madre de Jesús, por la cual Dios iba a enviar al Salvador. Escuchen esto, mujeres, por una mujer vino el Salvador. Ay, pero ¿por qué no vino por los hombres? Nos despreció Dios a nosotros. ¿Entendés? Uno puede decir, bueno, yo también me voy a volver machista y decir, pero ¿por qué Dios nos despreció a nosotros? Tendría que haber sido por nosotros que naciera el Salvador. No, fue por una mujer. Y Dios habló a la mujer y le dijo que ella iba a concebir a un hijo que iba a ser el Salvador. Incluso Jesús también, como vimos ahí en Juan 4, cuando se reúne con esta mujer samaritana, a esta mujer le está diciendo que se está revelando como el Cristo. A esta mujer le está diciendo, ya no habrá más lugar, ni el monte, ni el templo, sino que van a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Sí, eso pasará cuando Él venga. Acá está. Se está revelando a una mujer. Vemos en Juan 8, capítulo 1 al 11, léanlo en sus casas, cómo Jesús interviene por una mujer. A una mujer que le fue encontrada en acto de adulterio, los hombres en su cultura en ese momento, o por la ley mismo, decía que debía morir, pero Jesús va en la defensa de una mujer. Le interesaba la vida también de la mujer. Vamos a ver en Lucas, capítulo 8, vamos ahí si quieren, vamos ahí, capítulo 8, versículo 1 al 3, que las mujeres tuvieron participación también en el ministerio de nuestro Señor Jesús. O sea, para que ustedes no se sientan que Dios las está menospreciando. Lucas, capítulo 8, versículo 1 al 3 dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Había mujeres alrededor de Jesús, sirviéndole a Jesús, acompañándole en el ministerio que él tenía de predicación del Evangelio. Incluso mujeres fueron discipuladas por el mismo Jesús. ¿Quién? Ustedes léanlo en sus casas, Lucas 10, 38 al 42. Ustedes van a ver cómo Jesús va a la casa de Marta y de María, y María sentada a los pies de Jesús, escuchando cómo el Maestro les va enseñando. A una le exhorta, Marta, Marta, por muchas cosas estás ocupada, afanosa por muchas cosas estás. María ha escogido lo mejor. Ella estaba escuchando, estaba siendo discipulada, enseñada por el Señor Jesús. Él no las discriminó, Él no las dejó de lado, Él las tomó en cuenta porque para Él ellas también tenían valor. Bueno, pero ¿y después qué pasó? Ustedes van a ver cuando empieza la iglesia, en el primer siglo, en los inicios de la iglesia, en Hechos capítulo 1, versículo 14, que en medio de todos los que estaban ahí reunidos había mujeres, léanlo en sus casas. También en versículo 4 del capítulo 17 de Primera de Tesalonicenses, ustedes van a encontrar que cuando Pablo predica, dice que mujeres nobles, no pocas, a la fe que Pablo estaba predicando, o sea que las mujeres tenían participación también en la iglesia. Mis hermanas, las mujeres jugaron un papel fundamental en la iglesia del primer siglo.
Todas las bendiciones espirituales también les corresponden. Todas las promesas de Cristo también son suyas. También las mujeres son coherederas juntamente con Cristo, igual que los hombres. Dios, se dan cuenta, Dios tanto en el Antiguo como en el Nuevo las toma en cuenta. Las pone en un lugar igual que los hombres. Pero en cuanto a función, es igual que el Antiguo Testamento. Nosotros cuando llegamos al Nuevo Testamento, vamos a ver que las mujeres tampoco fueron inspiradas por el Espíritu Santo a escribir algún evangelio o algunas cartas escritas por mujeres. No fueron escritas. ¿Por qué el patrón se repite? Ya les dije, no se trata por conocimiento, por intelecto o por habilidades, se trata de un diseño. Dios no rompe su diseño en el Nuevo Testamento. Dios viene con un hilo del Antiguo hasta el Nuevo Testamento. No vamos a encontrar mujeres que son llamadas apóstoles. No hay mujeres apóstoles, aunque en nuestros días digan ser apóstoles. Y ya hablando de los apóstoles, ya hemos hablado que hoy en día los apóstoles no cumplen con los requisitos que la palabra de Dios requiere para ser un apóstol o tener el ministerio apostólico. Y como en el Antiguo Testamento, nosotros vamos a encontrar también a mujeres que hablaron de parte de Dios. También vamos a encontrar que profetizaron. Como en el Antiguo Testamento, en un momento específico, Dios usó a mujeres para hablar de parte de Él, como Ana, por ejemplo, en Lucas capítulo 2, versículo 38. Las hijas de Felipe, dice la palabra de Dios que ellas profetizaban, en Hechos 21:9, pero después no vamos a ver en ningún lado que ellas también tuvieron un ministerio profético continuo. Fueron momentos que el Señor las usó, pero no tuvieron un momento continuo como para seguir profetizando y incluso no sabemos lo que profetizaban. No nos dice como en el Antiguo Testamento, donde el Señor hablaba por los profetas y lo que el Señor dijo se le escribía. Entonces, en el caso de las hijas de Felipe, dice que ellas profetizaban, nada más. Pero no hay un ministerio profético continuo y no vamos a encontrar tampoco a mujeres en la Biblia, porque hoy en día las van a encontrar y en muchos lugares, pero en la Biblia no van a encontrar a una mujer tomando el lugar, por ejemplo, de Timoteo. O sea, no había mujeres pastoras. No había mujeres que se pararan a enseñar a la congregación, tanto a hombres y a mujeres. No porque no lo pudieran hacer, por diseño. Grábense eso en sus mentes. El Señor no las está menospreciando a las mujeres, no las está dejando de lado. Simplemente Dios diseñó una función para el hombre y una función para la mujer. Y mientras ambos se rijan a esa función, la gloria va a ser para Dios. Entonces vemos que el patrón se repite, tanto en el Nuevo como en el Antiguo. Y por favor, de nuevo, cuiden sus sentimientos, cuiden sus pensamientos, para que cuando escuchamos estas cosas no se sientan como inferiores, no se sientan discriminadas, no se sientan dejadas a un lado. No se dejen influenciar por el enemigo. Entonces Dios nos ve a cada uno en igual de condiciones, pero con distintas funciones. Y eso, mis hermanas y hermanos, entender esto nos va a ayudar a cada uno de nosotros a ver con atención cuál es la función que nos corresponde para nosotros abrazarlo con gozo y poder vivir conforme al diseño que Dios estableció para el hombre y la mujer. Porque cuando yo hablo de la mujer, no estoy solamente apuntando que la mujer debe abrazar su diseño. Entre paréntesis estoy diciendo, hombres también deben abrazar su diseño.
porque también el Señor ha dado funciones a los hombres, tanto en la iglesia como en la familia, como en la sociedad, del cual el hombre debe abrazar y debe gozarse de saber que Dios lo ha tomado en cuenta para esa función. Lo segundo que dije que vamos a ver es el freno que Pablo hace a la iglesia, a las mujeres. Él dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito que a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino a estar en silencio. ¿A qué se refiere Pablo cuando pone este freno a las hermanas en la iglesia de Éfeso? Eso lo vamos a ver la próxima vez que el Señor me permita predicar. Así que no se asusten que no vamos a continuar. La idea central es poder poner en sus mentes que no hay discriminación, no hay machismo, no hay cultura, sino lo que está delante de nosotros, tanto en el Antiguo y en el Nuevo, es ver que la mujer delante de Dios tiene igualdad en dignidad, en bendición, tiene en responsabilidad, pero no en función. Así que vamos a estar viendo, escarbando, a qué se refiere Pablo cuando dice que la mujer en la iglesia esté en silencio. Pero lo único que puedo adelantarles, como para que no se vayan tan preocupadas o enojadas con la palabra de Pablo, con las palabras de Pablo, escuchen, hermanas, váyanse tranquilas. Cuando Pablo da esa instrucción, cuando le dice a la mujer que esté en silencio, Pablo no está menospreciando, no está ofendiendo a la mujer, sino más bien la está cuidando, está resguardando a la mujer de no pecar contra Dios. O sea, que lo que van a escuchar de acá en adelante es el cuidado que Pablo está exponiendo a las mujeres para que no pequen contra Dios. Y eso, con eso váyanse tranquilas, no la está ofendiendo, no las está humillando, no las está poniendo por debajo de los hombres como que ustedes no son nada y los hombres son todo. No, ya expuesto la palabra, tanto en el Nuevo y en el Antiguo, podemos ver que la mujer para Dios es igual. Algunas aplicaciones para aprender sobre esto. La mujer aprenda, hermanas cristianas, hermanas que están en este lugar, hermanas que ven por internet, si decimos nosotros ser cristianas, si nosotros hemos abrazado a nuestro Señor Jesucristo, nosotros debemos entender que la iglesia no la estamos inventando nosotros, sino que la iglesia está establecida por el Señor y nosotros debemos unirnos a ese diseño. Entonces, si Pablo está diciendo que la mujer aprenda en la congregación, y habiendo visto el diseño de Dios, porque algunos pueden decir, bueno, pero como a mí el Señor no me manda a predicar en la congregación, ¿para qué voy a aprender? Como a mí no me dio ese ministerio, como a mí no me dio esa función, ¿para qué voy a aprender? Soy mujer. Que seas mujer no te excusa del deber. Dios te manda a aprender. Debes aprender. Y lo está diciendo por medio de Pablo. Ahora, ¿todas las mujeres van a aprender de la misma forma? No, pero según la capacidad que Dios te dio, debes asumir tu responsabilidad y aprender. Cada una tiene distinta capacidad, pero si te excusas que porque eres mujer no te hace falta aprender esas cosas, estás equivocada, debes aprender. Y ya te voy a decir por qué es necesario. Cada una de ustedes, hermanas, deben aprender acerca de quién es Dios, deben aprender a conocer sus atributos. ¿Para qué? Para así también poder transmitir a sus hijos. María, la madre de Jesús, si ustedes escuchan el relato cuando ella habla, ella era una devota de Dios. Ella conocía el carácter de Dios. Ella sabía acerca de Dios. Ella no dice, bueno, José es el que debe saber, yo no. Ella manifiesta que conoce a Dios. Y la Biblia dice que era devota, que era alguien que temía a Dios. Era una mujer, hermanos. La madre de Timoteo y su abuela eran mujeres
que conocían a Dios, conocían las Escrituras, conocían el carácter de Dios. ¿Y saben qué es lo que hicieron con ese conocimiento que ellos tenían? Se la transmitieron a Timoteo. Y no solamente le transmitieron de alguna manera la letra, la enseñanza, sino que le modelaron a Timoteo piedad. Timoteo aprendió el ejemplo de su madre y de su abuela. No solamente le recitaban la Biblia, sino que le enseñaban y le modelaban. La abuela, hermanas, la abuela y la madre eran mujeres y fueron un modelo para Timoteo. Fueron un ejemplo para Timoteo. Hermanas, deben aprender en el temor del Señor para enseñar, incluso como dice también, y lo vamos a estar viendo, para enseñar así también a las más jóvenes para que aprendan a temer al Señor. Pero ustedes deben ser enseñadas en el temor del Señor. Si yo quiero enseñar, debo también aprender. Que la mujer aprenda. Que la mujer aprenda. Hermanas, como hemos visto, ustedes también tienen las mismas responsabilidades que los hombres. Si la Biblia nos dice que debemos exhortarnos los unos a los otros, ustedes también tienen esa responsabilidad. Deben amonestarse, deben exhortarse, deben corregirse. Todos los mandamientos que están los unos a los otros en el Nuevo Testamento no le corresponde solamente a los hombres, sino también a las mujeres. Deben entre ustedes también, hermanas, animarse, guiarse, exhortarse, estimularse al amor y a las buenas obras y guiarse cada una al Señor. Cuando se reúnan, cuando se junten en un hogar con otra hermana, no estén hablando de cualquier cosa. Anímense en el Señor, capacítense en el Señor, vean al Señor. Anímense unas a otras. Y es por eso que es necesario aprender acerca de la doctrina de Dios. Deben aprender de Dios. Y jóvenes, jovencitas, mujeres jovencitas, ustedes pueden decir, bueno, pero yo no tengo hijos, así que no tengo que aprender. Cuando tenga hijos, por ahí aprenda. No te engañes. Jovencita, debes aprender. Dios también te manda a aprender porque eres mujer. Él no está dando una edad para aprender. A partir de los 21 años, cuando sean mayor de edad, según Argentina, ustedes tienen que... No. La mujer aprenda. Niñas, aprendan del Señor, escuchando y estando sujetas a sus padres, que ellos los van a indicar los caminos del Señor. Las hijas deben estar aprendiendo también del Señor por medio de la Escritura. Gloria a Dios que nos ha dado la posibilidad de tener Biblia hasta incluso en distintas traducciones, que es mucho más sencilla para poder ustedes entender, pero deben aprender. Y las jóvenes de la misma forma deben aprender. No desperdicien, jovencitas, no desperdicien su tiempo en las vanidades de este mundo, de las cuales las jóvenes de allá afuera, están allá afuera un montón de tiempo, de día y de noche, pero ustedes no desperdicien su tiempo, capacítense, jóvenes, en la piedad para ser unas mujeres conforme al corazón de Dios. Y también aprendan de las más grandes. Jóvenes deben aprender. Voy a citarles, ya les he citado ejemplos bíblicos, pero también voy a citarles a una mujer. A medida que vayamos viendo estos capítulos, voy a citar a mujeres de tiempos antiguos que fueron ejemplo para su entorno también. Y en este caso, no sé cuántos de ustedes conocerán o habrán escuchado hablar de Sarah Edwards. Ella era la esposa de Jonathan Edwards. Un hombre que fue influente en su época, un hombre que participó del avivamiento en su época. Cuando John Whitfield visitó a esta familia, él escribió en su diario algo. Visitó la casa de la familia Edwards. Él habla en su diario acerca de cómo vio que esta mujer y este hombre tenían a sus hijos en sujeción, como estos niños tenían de alguna manera un respeto. Habla muchas cosas acerca de la familia, pero quiero detenerme en la mujer. John Whitfield dice, cuando conoció la casa de los Edwards, dice en palabras de él, sentí
una gran satisfacción el estar en la casa de Mr. Edwards. Es la pareja más dulce que yo había conocido. La señora Edwards está adornada, dice él, con un espíritu quieto y apacible. Habla, escuchen por favor, mujeres, aprendan de la palabra del Señor. Dice que la esposa de Edwards dice, habla con solidez de las cosas de Dios. Y parecía ser de tanta ayuda para su marido, que me motivó a orar a Dios para renovar mi oración acerca de que Dios le envíe una mujer para él. En ese momento él estaba obviamente soltero y Dios, al ver el ejemplo de esa mujer, él volvió a orar, Señor, mándame a una mujer. Y un dato muy importante para las jóvenes y aquellas que están creciendo. Sarah Edwards, escuchen, hace poquito me parece que leímos algo de Jonathan Edwards. Ella se casó a los 13 años en su época. ¿Cuántos eran? Algo así, era muy joven. Pero escuchen este dato que tira alguien que estudió sobre ellos. Sarah Edwards, a los 13 años de edad, era considerada la mujer más piadosa de su pueblo. A los 13 años. Mujeres, aprendan. No de ella, aprendan del Señor. Porque esta mujer, si fue de alguna manera influyente en su época, no fue porque ella era muy capaz, ella era la mujer, ella es la mujer ejemplo. No. Porque ella aprendió de Dios. Aprendió a conocer a Dios. Aprendió a disfrutar de Dios. Aprendió a conocer y a caminar con Dios. Entonces las mujeres deben aprender. ¿Y para qué deben aprender? No aprendan, hermanas, para competir con los hombres, para ver quién es más capaz que otro o quién tiene mejores capacidades. Porque hay mujeres, en serio, hermanas, hay mujeres que tienen mayor capacidad que los hombres, mayor intelecto que los hombres, y que podrían ser de mucha ayuda para los hombres, como lo fue para la esposa de Jonathan Edwards, le fue ayuda a su esposa. Hay mujeres que intelectualmente pueden ser más capaces, pero como les dije, no se trata de intelecto, no se trata de capacidad, sino se trata de diseño. Entonces debemos abrazar juntos el diseño de Dios. Sé que posiblemente hayamos reaccionado a través de la historia y el machismo que sí fue también en su época, o por ahí en muchos lugares todavía ejercen dominio sobre la mujer, sometiéndolas. El machismo hizo que las mujeres reaccionaran y a veces las reacciones son peores y las mujeres terminaron en el feminismo. Del machismo pasamos al feminismo. Y ahora las mujeres quieren denigrar a los hombres, tenerlos como poca cosa y no les importa nada acerca de lo que Dios habla, de lo que Dios dice acerca de la mujer y del hombre. Entonces, hermanos, debemos cuidarnos de caer en esos extremos y debemos dejarnos guiar por su palabra y encontrar ese equilibrio que el Señor nos muestra. Mujeres, el Señor quiere que abracen el diseño de Dios. La iglesia es un diseño de Dios. No es los hombres, la iglesia es un diseño de Dios. En la iglesia están hombres y mujeres pecadores que han sido salvados por Cristo por pura gracia. Todos nosotros somos pecadores salvados por gracia y esa es la iglesia. Y si todavía no eres parte de la iglesia, Dios te da la oportunidad hoy de que seas parte de ella. ¿Y cómo hago para hacer eso? Debes arrepentirte de tu pecado y creer en el Señor Jesucristo. Y en ese preciso momento Dios te unirá a su pueblo, te hará parte de su iglesia. Esa es la iglesia de Dios, la iglesia que Dios ha diseñado. En Éfeso, lo que se está poniendo en cuestión es la vida de la iglesia, la función del hombre y la mujer en la iglesia. Y nosotros debemos aprender que esa iglesia fue diseñada por el Señor. Entonces, para terminar, en Gálatas 3:28 dice así:
hablando de la iglesia, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y ese pasaje es mal usado también para decir que como ya no hay griego ni judío, no hay varón ni mujer, entonces las mujeres pueden tener la misma función. Y en serio que lo usan para distorsionar el diseño de Dios, pero ese pasaje no está hablando en la igualdad de las funciones, ese pasaje está hablando de salvación. Y es por eso que les voy a leer y con eso termino. Este pasaje está hablando de salvación. ¿Y cómo lo sé? Simplemente al extenderme en la lectura. Gálatas 3 del 22 en adelante dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro maestro, aquello que nos tomó de la mano para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Está hablando de salvación, pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Pues todos, escuchen, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahora sí, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y vosotros sois de Cristo. Ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Si nosotros somos de Cristo, mis hermanos, somos su novia, somos de Él, somos su iglesia, hermanos. Somos su cuerpo y Él es la cabeza. Recuerden esto, Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y Él lo está haciendo. Aún en nuestros días. Y lo está haciendo para la gloria de nuestro Dios y para que nuestro Cristo sea exaltado, porque esa cruz hizo posible que de toda lengua, de toda nación, de distintas tribus, de distintos colores de piel, todos sean uno en Cristo Jesús. Todo por esa cruz.